Buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy para dar lugar a este segundo y último encuentro de esta actividad de capacitación sobre niños, niñas, adolescentes víctimas de violencias, medidas urgentes y rol de los operadores. Como ustedes saben, es una actividad de capacitación organizada por el Instituto a través de su Consejo Departamental de Necochea, que se encuentra a cargo del doctor Hugo Andrés Yudgar. Antes de darle la palabra al doctor, comparto con ustedes el enlace para que puedan acreditarse, como hicieron la semana pasada. También les comento que quienes quieran obtener el certificado de asistencia, al terminar esta jornada, van a poder descargarlo en el aula del campus. Y les contamos también que más adelante en la semana vamos a cargar en el mismo aula del campus un examen para aquellas personas que quieran obtener un certificado de aprobación de este curso. Eso todavía no está en este momento disponible en el campus. Les vamos a notificar a través de ese aula cuándo pueden hacerlo. Así que bueno, Hugo, muchas gracias de nuevo por poder contar con vos nuevamente en este espacio del instituto y todo tuyo, este espacio es tuyo. Perfecto. Bien, no, gracias a ustedes, la verdad, por generar espacios y que toquen temas justamente como los que vamos a ver y terminar, que es la cuestión de la violencia y la protección de la niñez no sistematizada a la fecha como veíamos la clase pasada. Te jorobo, Camilo, ¿me podés compartir la Ahí vamos, presentación? sí. Ahí se está cargando, enseguida la vemos. Tranqui. Bueno, vamos a retomar de donde habíamos dejado la vez pasada. Ahora igual, ahí lo tengo. Voy a hacer una suerte de repasito, nada, súper rápido, pero para ponernos en tema, sobre todo porque estamos recién vueltos del laburo. Habíamos arrancado viendo, a ver si me dejan acá, ahí está. Marco teórico, es decir, que no nos quedamos con la literalidad, habíamos visto la vulnerabilidad, las nociones de vulnerabilidad, que si bien en lo normativo no tiene una consagración institucional, en cuanto a los efectos jurídicos era muy grande. Nos habíamos quedado particularmente, o yo me había quedado particularmente, e insisto con este tema de que como uno tendía a conocer hace años las distintas ramas del derecho, se veían necesariamente atravesadas, necesaria en sentido natural y constitucional por los distintos estatutos. Y bueno, habíamos visto también las vulneraciones en materia de niñez, las cifras negras, cuestiones estadísticas, la cuestión de los obstáculos para llegar a la justicia y la necesidad de una tutela judicial efectiva y diferenciada. Hoy donde nos vamos a quedar, ahora voy a avanzar en las filminas en donde estábamos, es más bien en casos. Es decir, tratar de ver un poco lo que fuimos desarrollando o infiriendo con esta ausencia que tenemos en materia de niñez de un tratamiento integral, y a medida que pasa el tiempo y la sociedad se complejiza cada vez más y tenemos más fenómenos, como hoy recién hablábamos con los chicos del tema de lo informático, por ejemplo, hoy vamos a hablarlo, se necesitan nuevas reglamentaciones para fenómenos nuevos y de lo que todavía adolecemos. Incluso vamos a ver que hay proyectos que han quedado en la nada, o que se han visto truncos, vaya a saber por qué, que verdaderamente venían a hacer un cambio importante en distintas cuestiones relativas a la violentación o a la violencia contra los chicos. Y bueno, ¿qué datos, qué elementos voy a tener o voy a necesitar para que esa tutela judicial, además de diferenciada, sea efectiva? Sea efectiva. Bien, bueno, veíamos todo esto, a ver si puedo pasarlos más rápido. ¿Qué es la violencia? Nos teníamos que ir a las leyes particulares, en nuestro caso a la 12.569. Organismos que intervienen acá, lo vamos a ver hoy claramente, si bien el que más acostumbrado estamos nosotros es al Poder Jurisdiccional, no hay que olvidar la cuestión de los colegios y el tema llamado anglosajonamente o eufemísticamente como bullying, que no deja de ser violencia y violencia muy cruda en muchos casos, y en donde tanto el legislador federal como el de la provincia, vamos a ver en algunos casos, ha puesto énfasis en las instituciones educativas, dejando a salvo todos los resortes que ya existen por leyes anteriores, como es el jurisdiccional, obviamente, Ministerio Público y Poder Judicial en su estado familiar, y también la administración pública. Pero hace énfasis en las escuelas y si llegamos, que yo creo que sí vamos a ver. Bien, después veíamos algunos principios que teníamos que tener en cuenta, siempre al abordar estas cuestiones, de elaboración
vernácula, si se quiere. La obligación, los obligados a denunciar, pero los facultativos, la falta de pedagogía jurídica sobre esto, las medidas y su naturaleza, esto lo pasamos un poco a vuelo de pájaro porque no viene al caso, y acá ya las medidas en concreto, y acá nos habíamos quedado. La medida, si se quiere, en principio madre o que ha habido, que se ha conocido en el derecho moderno, por decir de 30 años a esta fecha, es quizá la restricción de acercamiento, pero el problema justamente es cuando es en materia de restricción de acercamiento de hijos en común. Y hablábamos que de suyo hay que tener en cuenta que implica un corte en la comunicación o en el cuidado, que hay un principio general que debe propiciarse la comunicación más fluida posible entre el grupo parental y filial sin distinciones, y que la interrupción de contacto entre padre, madre e hijos es de lo más gravoso para ambos. Quizá lo más por encima está la suspensión de la responsabilidad parental y la privación de la responsabilidad parental. Pero antes de eso está la restricción de acercamiento, que si bien no es lo mismo que la suspensión, en los hechos es una suspensión más acotada, e implica un corte en la fluidez de esa vinculación tan necesaria, nosotros puestos ahora desde la visión del chiquitín, para los chicos y las chicas. Ahora bien, obviamente va a activar una restricción y va a servir como freno, acá como dice un fallo de 300.000 obviamente, que lo impone un poco la lógica y es la conjugación, como veíamos, de los anteojos que tenemos que tener en materia de niñez, del artículo 9 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, que es la verosímil existencia de una situación de riesgo para el niño, que entendemos que no alcanza meramente con los dichos, no alcanza meramente con un formulario policial, pero tampoco puedo ejercer una necesidad de certeza tan fuerte que permita que el riesgo en ciernes se concrete. Es decir, en última instancia depende de la prudencia judicial, para eso se cuenta con equipos técnicos, pero a mayor certeza, menor va a ser la posibilidad de poner un coto a ese daño o a esa amenaza en ciernes. En principio decíamos, y ahora volvemos a los casos que habíamos visto, vimos un par y lo vamos a pasar rápido, decíamos la violencia entre adultos en principio no afecta a los vínculos parentofiliales, salvo cuando sea ambiental, por ponerle un nombre, si se quiere, emulando a la violencia ambiental en materia de género, o vicaria. Ahí tengo algunas reservas por cómo se encara, o sea, si nosotros estamos actuando desde la perspectiva de la mujer, de la perspectiva de género y encarando el caso por ahí, bien. Ahora, hay muchos autores, vamos a ver, que al momento de catalogar o categorizar la violencia vicaria, creo yo, salvo que en el caso yo esté en el polo de interés mujer, creo yo que se puede perder de foco la niñez. Ahora vamos a ver por qué y obviamente es un pensamiento, no lo tengo resuelto y lo pongo a consideración. Va a surgir como fundamental acá la escucha y la interdisciplina. Vamos a ver algunos casos en donde, a ver, la advertencia de todo caso. Nosotros cuando analizamos un caso con el fallo que tenemos en la mano, no hemos vivido el expediente, solamente conocemos lo que nos da la resolución y a veces podemos tener acceso a algún antecedente. Así que con esas salvedades, vamos a ver algunos casos en donde quizás se ha resuelto con o sin alguna de estas cuestiones y vamos a dejar planteados ciertos interrogantes, ¿no? Sobre todo la necesidad de la interdisciplina en materia de niñez y en el modo de interpretar, sí que hay que interpretarla, a la escucha y en razón también de actuar sobre la determinación de lo que sería el grado de madurez suficiente, ¿no? Esa pauta que establece el artículo 26 y todo el Código Civil y Comercial y normas anejas como la Ley 26061. Bien, van a surgir como fundamento o necesarios la escucha y la interdisciplina. Es un tema súper delicado, no se puede tratar sin la verdadera perspectiva de la niñez, pero requiere que se lo trate con agilidad, lo cual lo hace más complejo todavía. Porque si bien hay un derecho a reparación también, una denuncia errónea o falsa, seca, constituye un gravísimo acto de violencia y humanamente es irreparable. Yéndonos al caso de la irreparabilidad, por ejemplo, el caso Fornerón que hablamos el otro día, si bien no es a raíz
de una denuncia hecha para perjudicar, sí vemos cuando la cuestión del paso del tiempo en materia de crecimiento de las personas. Y la afectación irreparable en la conformación de la personalidad del chico, la chica, el adolescente. Niño, niña, adolescente. Eso no se vuelve atrás, no hay posibilidad de volver el tiempo atrás. Y 1 o 2 años, esto no solo dicho por distintos estadios jurisprudenciales, sino también constatado por las ciencias auxiliares, 1 año en la niñez no es lo mismo, si bien temporalmente, cronológicamente, en el almanaque va a ser igual, en la configuración personal, 1 año en la niñez es abismalmente distinto al nuestro. Que aunque cueste admitirlo, ya no somos chicos, somos viejos. Es completamente distinto. Hay una necesaria evaluación de daño posible o actual con cierta verosimilitud. No es lo mismo entre 2 adultos extraños, o que son, ni hablar, 2 extraños, el riesgo de daño que hay en imponer una restricción entre 2 adultos frente al riesgo posible que se está denunciando no requiere mucho adentramiento, adentramiento en el conocimiento de la situación, teniendo en cuenta la finalidad que tiene el proceso de protección contra la violencia, ya sea la 26.485 de protección integral de la mujer o la de violencia familiar, porque el daño que uno puede llegar a causar con una restricción es minúsculo y el que se evita es gigante. Ahora, cuando hay chicos en común, reiteramos, hay que actuar con velocidad, pero eso no implica desatender a la perspectiva propia de la infancia, que es distinta de la de género, que es distinta de la de discapacidad y que es distinta de las personas mayores. En principio, como decíamos, los meros dichos, menos en un formulario policial, menos en cómo vienen, generalmente en la práctica, con carencia de sintaxis. Uno dice, bueno, no estamos en un curso de literatura, bueno, pero una coma, una frase, uno a veces tiene que terminar interpretando y estamos hablando de si se violentó una persona o no. Entonces, el hecho de la deficiencia formal, además de ser solo meros dichos, llaman a actuar con los principios que veíamos la vez pasada, sobre todo de oficiosidad, y lo que estábamos marcando acá de la necesaria interdisciplina con la escucha en perspectiva o en clave de niñez. Y que no es lo mismo escuchar un nene de 4 o 5 que uno de 16, no es lo mismo escuchar a un chico o una chica que está en un hogar que a un chico o una chica que tiene padres en disputa. Implica un necesario recostarse en las ciencias auxiliares, incluso para fundamentar, primero para entender el fenómeno y después para fundamentar nuestras resoluciones y o dictámenes. Hay que tener excesivo cuidado con los plazos, no solo los plazos de resolución, sino los plazos en los que se fija la medida. Y no puede, obviamente, quedar sin el debido seguimiento diligente. Obviamente, hay distintas jurisprudencias, sobre todo Mendoza en esto hace una clara diferenciación. En lo técnico sí es distinto una restricción que presupone de manera concreta y puntual un riesgo actual o inminente. Saneado ese riesgo, se volverá, si es que se saneó al estado anterior de la situación, distinto ya de el derecho de comunicación y una suspensión en un derecho de comunicación, en tanto este derecho se basa en que el contacto fluido es saludable para los hijos, también para los padres, debiéndose analizar la conveniencia y modalidad en cada caso en concreto. Es decir, si queremos teorizar un poco más finamente, si bien la restricción implica un corte en la comunicación, no es de suyo una suspensión en la comunicación que sí quizás frente a violentaciones o a amenazas de vulneraciones o vulneraciones ya constatadas de mayor envergadura, como por ejemplo una investigación sobre abuso sexual contra las infancias, vamos a tratar de tocar el tema hoy también, bueno, ya no es una mera restricción frente a un bombazo, a un estallido y a una contingencia urgente, sino que no deja de tener gravedad, pero implica la necesidad de ir a una suspensión un poco más profunda. Para pensar, creo que se los había mencionado el otro día, hay algunos autores que están hablando de lo que es la desvinculación constructiva, es decir, cuando yo ya tengo acreditado suficientemente para proceder y fundadamente a la suspensión del contacto con alguno de los progenitores,
se habla de tratar ya de meter ahí, al comienzo, en el origen, la interdisciplina, para laburar en aras de un posible no obligatorio, una posible no obligatoria, si se dan las circunstancias, en un futuro revinculación, laburarla ahí, en el momento de la desvinculación, con una perspectiva de niñez y en aras a una posible, ¿para qué? Para que el día de mañana no sea el poder jurisdiccional, el decir el derecho, el manu militari, sino que sea la propia necesidad, una vez garantizado obviamente, estamos diciendo que no hay posibilidad de daño y que se están dadas las condiciones para la revinculación, sino que surja de las propias partes y en particular que surja de las inquietudes o de las manifestaciones de la criatura. Obviamente esto implica un grado de engranaje y de sinergia entre el Poder Judicial y los órganos auxiliares que, salvo casos puntuales, es raro que se dé, ¿no? Y obviamente implica también colaboración de los letrados, que no es una causa belicosa por la belicosidad misma, nada, es una inquietud doctrinaria. Después, si quieren, les acerco el paper. Está bastante piola y es una idea a tener en cuenta, pero obviamente es necesario contar con un equipo que esté preparado para esto y con una sinergia importante. Pensemos que nosotros, el otro día hablábamos en la clase, todavía falla una sinergia que por ley está establecida entre el fuero penal y de familia con restricciones, y la Corte tuvo que sacar 2 acordadas diciendo esto dice la ley. Imagínense intentar una desvinculación constructiva que sea fructífera. Nada, eso igual no nos tiene que impedir el tratar de elaborarlo. Bueno, acá habíamos visto 2 casos de lo que decíamos, bueno, en principio, si hay una restricción entre padre y madre no nos va a afectar, salvo cuando sea una ambiental calificada. ¿Por qué? Porque es en el ambiente, pero no es la típica ambiental de género de un golpazo en la puerta, tirar cosas, putear, perdón el término, sino que es una ambiental en la persona de una de las dos con las que el chiquitín o la chiquitina se identifica y no puede escindirlo, por más que entre los padres se odien, no lo va a escindir. De hecho, nosotros fuimos chicos y además esto está acabadamente desarrollado a través de la ciencia psicológica y psiquiátrica y sociológica, cuando vivencia no una agresión para sí, pero una agresión de un progenitor para con el otro. Entonces, ahí no es violencia indirecta. Está bien, uno quizás puede, técnicamente, no nos vamos a poner más papistas que el Papa, decir que es indirecta en el sentido de que es ejercida contra la madre. Ahora, pero también hay violencia contra la propia persona del hijo. Justamente acá los fallos, los 2 que veíamos, un hogar donde los maltratos físicos, emocionales, verbales sean el entorno cotidiano de crianza, los va a afectar indefectiblemente, emocional, psicológicamente. Estos hijos de una forma u otra van a ser afectados en sus relaciones afectivas y sociales futuras, del modelo de sociabilización, es decir, esa marsupia donde en vez de como un canguro uno se está desarrollando, que es la casa familiar, está aprendiendo que la relación entre 2 adultos es a través de la violencia. Es una destrucción y además de 2 personas que no puede tomar partido, pero a su vez determinados actos hacen que tome partido, lo cual hace que se sienta que traiciona a uno. Es una destrucción psicológica y emocional muy fuerte. Por eso llamarle así sin más violencia indirecta, bueno, sí, a ver, hablando en criollo y que se permita la expresión, pero para que se entienda lo fuerte de lo que pasa, el bife quizás no lo reciba la criatura. Pero el hecho de presenciar eso es una violencia quizá incluso mayor, sin que esto implique un parangón o comparación, ¿no? Pero es una afección muy fuerte porque en la psiquis en desarrollo y en la emocionalidad en desarrollo no hay mecanismos de defensa para racionalizar esa conducta y poder laburarla, si se quiere, y asumirla. Eso va a quedar impreso, como si fuera una plastilina, y va a afectar fuerte. Obviamente no hay un determinismo o no adscribimos a una teoría determinista de todo lo que acontezca, sí o sí va a determinar a la persona y que no va a tener libertad, pero que causa un daño lo causa. Los chicos, los niños, niñas y adolescentes que conviven en un hogar donde la madre es maltratada por el padre, tanto de manera física, emocional, verbal o económica, siempre son víctimas de esos hechos, aún sin ser los destinatarios directos de la agresión.
Los niños escuchan, ven, sienten el maltrato del padre a la madre. Desconocer esto es minimizar los efectos traumáticos y expansivos de la violencia en un hogar hacia todos sus integrantes y también hacia la sociedad. El cuidado de un niño implica no solo proveer para su salud alimentaria, su vestimenta, su educación, su esparcimiento, sino esencialmente es criarlos en un ámbito donde haya respeto, ternura. Un padre que ejerce violencia sobre la madre afecta a sus hijos irremediablemente. Esto es un fallo de Villa Gesell. Vamos a ver uno, ya es un poco viejito, pero fue uno de los primeros que empezó a atacar el tema de esta manera, diciendo, no es indirecto, ojo, entendemos qué se quiere decir cuando es indirecto, pero será indirecto en razón del hecho que se le adjudica para con la madre, por ejemplo. Pero hay hechos de violencia directa para con la criatura, quizás sean distintos, pero son generados por la misma matriz fáctica, pero hay una afección emocional y psicológica. En un sentido similar, Bariloche, acá se los dejo, muy parecido, creo que lo habíamos charlado la vez pasada, así que avanzamos, pero es más o menos lo mismo para poder llegar a ver lo que tenía pensado para hoy. Y acá viene un tema que es lo que les decía, la violencia vicaria. Por violencia vicaria se estila referir a aquella violencia en la cual el progenitor, por ejemplo, acá lo vamos a ver en un ejemplo penal, ejerce violencia al chico, al hijo en común o al hijo de la otra parte para jorobar de manera indirecta a la madre. ¿Cuál es el problema que yo veo que a mí me alarmó? Obviamente, acá ahora lo vamos a leer, es una causa penal y si nosotros lo encaramos acá lo que se estaba tratando de hacer por parte de la defensa y lo que se estaba en disputa era si se le bajaban los 10 años de prisión o no a la mujer que había sido condenada por matar al padre, el hijo en común, con veneno en un licuado de banana. Obviamente, si yo lo voy a encarar desde ahí, me pienso como defensor de la madre, voy a hablar de vicaria. A mí lo que me empezó a hacer ruido es cuando empecé a ver teorizaciones sobre esta violencia y se empieza a quitar de lado a la niñez y se empieza a hablar como que el objeto de la violencia es la mujer. Está bien, en cierto sentido sí, pero no puede perderse de vista ni poner como medio conceptual a la criatura, al niño, al niña, al adolescente. Si yo lo veo de una perspectiva de género y lo explico, bárbaro. Pero, a ver, no le importa, en un sentido de protección, ¿no? A la niñez, ¿por qué se hace? Se está haciendo. Y hay que enfocarlo también desde la perspectiva de ese polo de interés, y no como una causa mediata, o como una causa fuente de otra violencia, o como un medio para, sí tenerlo en cuenta si es que es así, para entender el sustrato fáctico y adoptar las medidas que sean, pero no perder de vista que ahí hay un polo de interés independiente. En este caso, bueno, mujer mata, es del Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa del año pasado, hace un año y monedas, lo que les decía, la condenan a 10 años y trata de reducir la condena porque la violencia que sufriera, de hecho, quien más prueba el grado de violencia es lo que sería para nosotros en Buenos Aires los servicios locales, que son las unidades locales de niñas. Van a segunda instancia y resuelven hacer hacer lugar al recurso de impugnación interpuesto por la defensa y reducir la condena a la pena de 5 años con más accesorias. ¿En qué se fundan? En el informe de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica de la provincia de La Pampa, decía textual, teniendo en cuenta lo expuesto, se infiere que se trataría de una situación de violencia de género en el tipo psicológico, emocional, verbal, sexual, físico, económico, o sea, todo. Económico, patrimonial, ambiental y simbólico, en un contexto de violencia familiar en el marco de un vínculo de pareja de 13 años, con el agravante de la no aceptación por parte del señor de la ruptura del vínculo. Surge además como víctima de esta situación el hijo de la pareja, un niño de 5 años. A partir de lo evaluado, esta unidad considera que la situación de violencia de género descripta se da además con una modalidad de violencia vicaria, entendida como aquella violencia que se ejerce hacia los hijos para dañar a la mujer. Se le suman informes de la Unidad Local de Niñez sobre la violencia con el niño y restricciones de acercamiento dictadas históricamente. La Unidad Local de Niñez había concluido: hay riesgo de femicidio, hay riesgo de muerte, amenazas graves y continuas de muerte o de ejercer algún tipo de violencia, utilización del arma reglamentaria, era miembro de fuerzas de seguridad, para someter y generar temor, intentos de realizar denuncias con respuestas invalidantes por parte de las instituciones, eran colegas del denunciado,
Violencia física, golpes de puño, arrojar elementos contundentes, patadas. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, aislamiento, cronicidad de la violencia. Niño testigo barra víctima. La víctima de las situaciones de violencia. Niño víctima de maltrato, ahí se lo diferencia. Elevado grado de vulnerabilidad e indefensión aprendida. La indefensión aprendida, que también pasa en los chicos, lo hemos visto en algunas otras charlas en este mismo instituto, surge, es un concepto interesante y es genial cuando ¿se publicó el link de asistencia? Sí, creo que lo publicaron arriba, ahí pregunta Andrés Estepani. Ahí de última si no te lo pone. Estaba hablando, de la indefensión aprendida. Es un concepto que se tiene muy presente, no todas las, sobre todo Río Negro, algunos juzgados de Buenos Aires, La Pampa, no está tan desarrollado como capaz el del ciclo de violencia, que estamos más acostumbrados a verlo, pero a veces resulta un poco más interesante. El origen de este síndrome fue a través del estudio de roedores y se hacía la siguiente prueba, era una jaula en donde alrededor que tienen una inteligencia, sobre todo el roedor en su especie rata, tiene una inteligencia contrariamente al rechazo que genera, sobre todo por las enfermedades. La rata es un animal que en interacción con la persona ha demostrado un desarrollo intelectual muy alto para un animal tan chiquito además. Bueno, se la sometía en una jaula, se ponía una reja con un choque eléctrico. Entonces, obviamente, la rata vio para salir, va, pum, electricidad. Va, pum, electricidad, va, pum, electricidad. Tienen la capacidad incluso de sentirla a través de tanto la cuestión sensorial como olfativa. Va, se la da, se la da, se la da contra la electricidad, se la da, hasta que le dejan la puerta abierta sin la electricidad. No salió más. Sabiendo de alguna manera, es decir, sensorialmente sabía, pero tanto se le había dado que no lo hacía. Hay una indefensión aprendida. Este concepto es después llevado por científicos con todas las variantes psicológicas y diferenciales. Hay muchas variantes más, ¿no? No es lo mismo una rata que una persona, pero es llevado con los vaivenes, las variantes obviamente propias de las pulsiones que hay en el ser humano, a las personas. Y se muestra cómo en un montón de cuestiones de violencias repetidas, frente a la posibilidad cierta de defenderse, ya la persona, por más que ve la puerta para salir, en un sentido figurado, elige no hacerlo. No porque se haga la víctima, no porque sea un psicopatón, no porque puede darse el caso, ¿no?, de que sea una cuestión simétrica y haya un vínculo disfuncional. Pero cuando hay síndrome de indefensión aprendida es, digamos, hablando mal y pronto y con poca ciencia, esto que hablamos del roedor, pero con toda su complejidad llevado a cabo a las personas. En la niñez no es tan tratado y se evidencia muchísimo, ni hablar por las figuras de autoridad que son los responsables parentales. E incluso se observa mucho, con otros nombres, pero se observa mucho y es indicador, gracias a Dios, de un montón de instituciones sanitarias y escolares públicas que cumplen con su rol de denuncia cuando observan el comportamiento del niño o la niña en el establecimiento y observan que está aprendiendo algo que genera indefensión, es decir, una violencia crónica en el hogar. En este sentido, bueno, esto es parte del fallo, dice, es dable destacar que los hijos de las mujeres que sufren situaciones de violencia de género son receptores directos, ahí perfecto, bárbaro. No solo si son directamente violentados o presencian las situaciones de violencia de su mamá, sino por el hecho de estar expuestos a la angustia, el miedo y la inseguridad con el que viven las mujeres de la familia que sufren violencia. Los niños y niñas que crecen en hogares donde existe violencia basada en el género internalizan la violencia como una forma de relacionarse. Cuando los niños, niñas y adolescentes viven en un entorno donde las relaciones son violentas y existe abuso de poder, es más probable que estas pautas se reproduzcan en generaciones futuras. Sin embargo, acá el tribunal dice, es necesario diferenciar la exposición de niños, niñas y adolescentes a la violencia de género sufrida por su mamá de la utilización de ellos de forma directa por el progenitor para ejercer violencia de género vicaria. Y yo agregaría también de la violencia directa que implica en ellos, más allá de que su finalidad, cuando vaya a ahondar la figura materna en este caso,
hay una violencia directa que tiene que ser atendida con prioridad o igualdad, pero diferenciación en cuanto a la perspectiva de cómo se aborda. Bien, vamos ahora a otro ejemplo en donde es polémico, por lo menos por lo que, a lo que tuve acceso. Es interesante, deja más dudas que preguntas, quizás es medio, a uno lo deja con inquietud el hecho de no poder acceder al expediente ni conocer a las partes, pero a mí lo primero que me alarmó, ahora lo vamos a ver, es que no se cita la interdisciplina. Y a mí eso me alarmó. Obviamente la resolución, en principio, no sé si es discutible, pero sí que no esté fundamentada la escucha en los chicos. Es un caso en donde se utiliza como medida protectoria, no ya una restricción, lo que decíamos, ¿no? Ya no comunicación se dispone. Y encima, no es que se denuncie un hecho, frente a este hecho peligroso se dispone tal cosa, no es que viene el progenitor o la progenitora que no está teniendo vinculación y dice quiero y le dicen no, sino que es la mamá. Estos casos, no sé si les ha pasado, a mí me vuelven loco la situación de injusticia, casos genéricos de madres generalmente, solas, que tienen que ser de madre y padre, de laburante, en un sistema capitalista y que quizás no en todos lados, sino es noticia cuando se hace, no se respeta la situación de extrema vulnerabilidad de la persona, no, está sola para la crianza, es violentada, no hay alimentos, y el tema de no tener un día de descanso en la crianza de los hijos que son en común. Ese tema es bastante alarmante y no encuentra obviamente respuestas efectivas en la faz jurisdiccional, porque yo puedo tener coerciones, vamos a ver acá que se dispusieron algunas coacciones tomadas de el título destinado a alimentos para parientes, que sirven, ¿no?, esas medidas razonables para compeler a que cumpla, pero no hay una posibilidad de hacer a un padre presente en la vida de un hijo con sinceridad y cuidado amoroso. Y es una comida de cabeza para aquel progenitor que queda solo. Está bien, va a tener ayuda si la tiene. Pero estar todos los días uno solo, criando chicos, sabiendo que la otra persona existe y es corresponsable, conforme dice la ley, uno lo ha visto en los casos, se vuelve extremadamente angustiante, tedioso y crónicamente lacerante, muy de a poco. Es como esa tortura china de la gotita de agua. Una gota de agua no hace nada, pero a lo largo de un montón de tiempo termina degenerando completamente el posible desarrollo y crecimiento personal del que queda a cargo. Con esto uno no dice, ay, criar a los chicos es una tortura, pero bueno, no sé cuántos de los que estamos acá somos padres, sabemos que tampoco todo es color de rosas y que es genial cuando hay corresponsabilidad. Es hermoso, ni hablar tener un día de descanso. Imagínense estar los 7 días, las 24 horas a cargo, con violencia, sin alimentos y sin la presencia de la otra persona que necesariamente tiene que configurar a la criatura y que si no lo hace va a tener consecuencias. Y no es necesario tener un título ni de abogado ni de psicólogo para como padre ir viéndolo, cómo esos chicos buscan en el profesor de gimnasia, en el tío, en el amigo del sexo del ausente, un referente que les falta. Un referente primario de esa marsupia que hablamos, que es el núcleo familiar. En este caso, se presenta la señora, la mamá, dice, ya no puedo más. Es un caso como les estaba hablando recién. Dice, pide que se fije un régimen de comunicación con sus hijos, con el padre no conviviente. Relata que luego de la separación, el tipo se desentendió completamente de sus obligaciones, tanto material como afectivamente. A veces hacemos hincapié, está bárbaro en los alimentos, mínimo, pero el tema de la desvinculación afectiva es fuertísimo, no solo en los chicos, sino también en quien se queda solo a cargo de la crianza y que termina una vida casi sin libertad. Afirma que sus hijos preadolescentes necesitan la presencia paterna, su acompañamiento, la imposición de límites, no puede más.
Y la educación en valores para que sean personas de bien. Formula un plan de vinculación, el progenitor no contesta la demanda ni asiste a la audiencia fijada, pese a estar debidamente notificado. Pero se resuelve no establecer un régimen de comunicación entre el progenitor y sus hijos hasta tanto no se encuentre garantizado que esto sea beneficioso para el desarrollo integral. Se establecen medidas para, ahora las vamos a leer, se establecen medidas para que el Estado garantice la autonomía y fortalecimiento económico de la madre. Hay que ver cómo se ejecutan. Esto es en Goya, creo que era, a ver, lo había puesto acá abajo, ¿no? Sí, Goya, Entre Ríos. No, Goya, Corrientes. Bien. Además de que se le brindan las herramientas de empoderamiento necesarias, también hay que ver qué organismo, si el organismo lo ejecuta, ¿no? Se depende ahí de otro poder de la administración pública, hay que ver si tiene partida presupuestaria, si esa provincia es proclive a esas políticas, si a nivel federal hay una oficina en el lugar. Por otro lado, se establecen medidas respecto al progenitor, como el inicio de un proceso psicoterapéutico para el fortalecimiento de sus habilidades parentales y el rol en su crianza, a partir de medidas persuasivas como la prohibición de asistir a lugares de entretenimiento y una fiesta de importancia regional, que creo que era la del Surubí, ahora lo vamos a ver. Y esto es lo que dice la jueza. Dice, la audiencia de L y B, los chiquitines, verdaderos titulares de derecho de comunicación de 12 y 11 años respectivamente, se llevó a cabo en un ambiente ameno y distendido, donde ambos fueron escuchados en presencia de la asesora de menores. Allí manifestaron estar a gusto con su madre y no querer vincularse con su padre, de quien afirman recibe malos tratos. Vale decir que fue una escucha activa, con planteos y repreguntas, donde también se evaluaron las formas de expresión, actitudes, reacciones y gestos. Mi percepción fue que estaba frente a niños maduros para su edad, sensatos, independientes y seguros de sus dichos. Advertí la contundencia de lo que exponían y la persistencia en lo que desean. ¿Ahí qué hace ruido? Nosotros, no sé si todos los que estamos acá presentes y vayan a escuchar después con posterioridad en YouTube, tenemos licencia del Estado para ejercer la abogacía. Creo, yo no me animaría, salvo que tenga otro estudio certificado, a decir, porque no tengo la ciencia, el conocimiento, puedo inferirlo, pero yo no tengo la ciencia, ni siquiera como asesor, para decir que tal niño o niña tiene la madurez suficiente, sensata e independiente. Quizás en la audiencia, no consta en la sentencia, pero hubo un equipo técnico y hay un dictamen, y nos lo estamos perdiendo de vista, en donde el psicólogo, el asistente social y el psiquiatra hacen una devolución integral y refieren que hay una manifestación de deseo genuino que se condice con, depende la teoría que sigan, yo, super yo, lacaniana, sistémica, lo que sea. En el fallo no lo está. A mí es un poco me deja... Dice, no puedo dejar de mencionar bajo la óptica de interseccionalidad, esto lo habíamos hablado la vez anterior, que en el presente caso estamos frente a una mujer, madre de 2 chicos, la maternidad también se ha visto como causa de vulnerabilidad laboral en las mujeres, esto que les hablaba, de condición humilde, con sus escasos recursos y notorias necesidades, debió iniciar juicio de alimentos para que el señor cumpla con su deber, persistiendo en su conducta de incumplimiento, nociva y desinteresada, tuvo que seguir el derrotero con la abuela solo tenía la jubilación, o sea que tampoco cobró nada, no solo que tenía la jubilación mínima, sino que había sufrido una ACV. Es decir, que el tipo ha descarajinado, ha desconjeturado toda la familia, generando un intríngulis de daños constantes y nunca se hace cargo. L y B no desean vincularse con su papá y sobradas razones tienen para manifestarse libremente de este modo, con quien no ha forzado lazos afectivos ni de contención. No hay manera de que el abandono de su progenitor no sea determinante en la elección de ambos de no querer tener contacto con él. Sin dudas, el desinterés del señor Z causó mucho daño en la vida de esta familia, tanto en los niños como en la señora P. En definitiva, en esta instancia no puedo desatender la firme oposición de los niños a relacionarse con su padre. Estimo inoportuno la imposición de un sistema de comunicación sin la absoluta seguridad de que esta vinculación será sana y garantizará el interés superior de los menores de edad. Entiendo que pueden modificarse sus opiniones, si cambian las conductas de su progenitor y brego porque así sea. Yo creo que a la resolución, no es matemática, derecho, creo que llegaríamos de la misma manera. Pero bueno, la interdisciplina deviene como necesaria y ya les digo, esto es la injusticia, uno no está siendo juez de juez, es simplemente, lo cita por si alguno puede llegar a leer lo que no pudimos leerlo todo, no estamos juzgando
a la jueza, no es esa la idea. Pero sí traer a colación, decir, hubiera sido interesante saber cuál era el dictamen, si es que lo hubo, interdisciplinario. Bien, y termina fallando. Bueno, no se establece, por esto, en este momento sería perjudicial, es una medida protectoria. Lo original o lo extraño, quizás no común, es que acá surge, pese al pedido casi desesperado materno, dice no, porque no da en este momento con los chicos. Sin embargo, establece una batería de medidas, hay que ver su efectividad, ¿no? Son diferenciadas, se aprecia la perspectiva tanto de los chicos como de la madre, hay interseccionalidad y es apreciada y es analizada. Hay que ver si esto puede tener efectividad. Punto 2, instar a él a realizar un tratamiento a efectos de lograr el acercamiento paulatino y progresivo a sus hijos, a fin de cumplir con las obligaciones que la ley le impone en el ejercicio de la responsabilidad parental que tiene sobre los niños, hacer saber que cuenta con organismos administrativos en la Dirección de Protección de la Niñez de la provincia y áreas del municipio local. 3, le reitera a la dirección, así que ya había tirado oficios, de protección de la niñez de la provincia su obligada intervención a fin de propender al bienestar general de los chicos y propiciar la sana vinculación con su progenitor. Da intervención al municipio de la ciudad de Goya para que por sus diferentes áreas trabajen en el empoderamiento de ella, acá atiende a cómo estaba, y en el afianzamiento del grupo familiar. Y acá esto es también, esto se mete con las facultades conminatorias que hay, prohibir el acceso a cualquier tipo de participación en relación a la fiesta nacional del Surubí, del tipo, lugares de esparcimiento, clubes, casinos, entretenimientos nocturnos, en especial a las instalaciones del predio Costa Surubí. Informar a él que ante el incumplimiento estaría incurriendo en delito de desobediencia a la autoridad y hacer saber a ella que debe denunciar todo incumplimiento, siempre que llegue a su conocimiento, obviamente, presentándose de inmediato a la comisaría más cercana y haciendo saber que hubo una prohibición expresa por parte de este juzgado. Bueno, se notifica a las comisarías, podrá ser detenido y puesto a disposición. Sería interesante ver cómo, primero conocer toda la causa y ver cómo siguió. Es como el tema de la interdisciplina, hace quizá un poco de ruido, pero acá vemos lo que decíamos, la diferencia de una restricción urgente, acuciante, que puede llegar a perpetuarse en el tiempo, pero que tiene que tener un plazo fijo. El otro día discutía académicamente con un colega en una exposición el tema de esas resoluciones que dicen hasta nueva resolución judicial. Técnicamente no es plazo en una restricción de acercamiento, ¿no? Técnicamente no es plazo. Decía, bueno, no, pero está presuponiendo que va a haber informes. Sí y no, es una condición. No hay un término en eso. En materia de niñez, por lo menos desde el ejercicio, se plantea siempre la necesidad, y así lo tiene dicho la Cámara Departamental y varias cámaras, la necesidad del establecimiento de un plazo. Eso no quita que llegado el vencimiento, luego de la interdisciplina, del seguimiento y del análisis, se dicte una prórroga, por ejemplo. Pero la necesidad del plazo deviene como íncita y propia de una medida acotada. Esto ya es distinto. Acá es una medida protectoria que en los efectos de la cotidianidad es lo mismo, no comunicación, pero ya es mucho más extendida en el tiempo. Se habla de una persona que es nociva para el bienestar integral de los chicos y hasta tanto no lo revierta, lo que pasa es que él no quiere, un poco lo están forzando, hasta tanto no se revierta eso, no se va a cambiar esa resolución. De las constancias que se tuvo tampoco es que él se esté desviviendo por ir a ver. Y me queda, me vuelve loco no saber qué acontecer tiene esto desde cada una de las individualidades de los dos chiquitines psicológicamente. A mí eso me vuelve loco. Pero... Acá tenemos otro caso, este ya es un poquito más común también, de no comunicación, en donde se vuelve a traer la cuestión de la violencia vicaria y hay una visión con doble perspectiva. Es muy reciente y es también del juzgado de Pasco. Hoy vimos uno de Villa Gesell, tiene sentencias bastante interesantes, esta jueza. Está muy resumido, pero para que se vea. Dice, corresponde, acá sí, viene, en este caso el padre, a demandar. Y le dicen, no, es una medida protectoria que vos no tengas comunicación. Dice, corresponde rechazar la demanda de solicitud de régimen comunicacional del actor con su hijo, pues ha quedado acreditado que para el niño su madre es una figura afectiva familiar de apego y de seguridad, que ambos son víctimas de violencia de género por parte de aquel, quien nunca reconoció sus conductas agresivas y abusivas, y es la solución acorde a lo expresado por el niño en el proceso y la tutela judicial efectiva.
lo mismo. Acá también vamos a ver que le tira un palo a la asesoría fuerte y habla solamente de la manifestación del chico. También no tuve acceso a las constancias de la causa, de la sentencia no surge que haya un informe técnico, y también es un tema, porque a la asesoría dice que obró sin perspectiva y que incluso fue en contra de lo que decía el chico, pero eso solo de por sí no es una situación para considerarla disvaliosa axiológicamente. Porque si estaba justificada en ciencias auxiliares, a todo esto no tenemos acceso, ¿no? Pero dice acá que se funda en lo expresado por el niño. El deber del juez, es deber del juez, perdón, hacer efectivo en el proceso judicial el resguardo y protección de la integridad física, perfecto, emocional, psicológica del niño, que ha opinado y tiene el derecho humano a desarrollar su infancia desde aquello que siente que le hace bien y alejarlo por el contrario de lo que siente que lo que ha dañado y sigue dañando. Por lo que se rechaza todo tipo de revinculación entre el niño y su padre. El dictamen que promueve la asesoría había dicho que sí. No tuve acceso tampoco, sería súper interesante. Y va a seguir esto, va a seguirse elaborando porque es de ahora, de febrero este año. El dictamen que promueve una revinculación asistida, sin perjuicio de que no es vinculante, es sesgado, dice. No es menor tirar esto. Carece de una mirada con perspectiva de género y lo que resulta más grave es contrario a lo expresado por el propio niño en toda oportunidad en la que lo pudo hacer, colocándolo en una situación de riesgo en su salud psíquica. Habría que ver en qué está fundado esto y habría que ver en qué está fundado también el dictamen de la asesoría. Yo creo que eso es lo que terminaría, no lo tenemos, de dirimir quizá por lo menos internamente la cuestión. El entorno seguro para el niño, en el caso, es el hogar materno, dice. Su madre es y ha sido quien, aún desde su propia vulnerabilidad y su propio trayecto tortuoso judicial de estos años, lo ha protegido a aquel de todos los embates. Con ella su posibilidad de desarrollo con bienestar emocional y amoroso sin violencias. Existe una modalidad de violencia de género, bueno, llamada vicaria, y se configura cuando lo que hablamos hoy se ejerce a través, contra la madre, a través del chico. Lo que alertábamos es, ojo, porque acá es necesaria lo que ponemos acá arriba, la doble perspectiva. Una cosa es la violencia de género que está hablando la jueza, en donde pudo entrar como vicaria que terminaba afectando y era adrede, dolosamente, se generaba violencia en el hijo en común para que afectara, pero es necesaria la perspectiva desde la visión del propio niño y analizarlo independientemente del sistema parental, ya sea en este caso víctima o victimario. La justicia por la fuerza en un niño no es justicia para ese niño, bueno, sí, es atropello a su dignidad, a su derecho fundamental como persona humana a ser respetado en su rechazo a revincularse, porque todo niño aún en su corta edad, sus medias palabras, expresa como puede lo que siente, lo que lo daña y de la misma forma con la cual los adultos respetamos la negativa de una persona adulta, debemos el mismo respeto a un niño. Sí, siempre y cuando yo tenga un conocimiento acabado de que esa manifestación a medias palabras y demás se condice con lo que verdaderamente hace a su superior interés. Si yo trato a la niñez, opinión personal mía, me hago cargo, pero creo yo que si trato a la niñez negando los estudios interdisciplinarios, por algo se la protege de manera diferenciada, no es por un número, porque no llegó a 18, porque nos gusta y en la ruleta nos sale rápido, porque no se llegó a 21 en el código de Vélez, o porque no se llegó a 25 para los alimentos. Se protege porque hay una psiquis, una emocionalidad y un físico, una antropología física en desarrollo. Entonces no es lo mismo. No aniñar a quien no es niño, pero no darle la responsabilidad de un adulto. Creo yo, de vuelta, no siendo de cámara, no lo soy, del fallo. Pero digo, ojo, con el discurso así pelado, tiene el mismo respeto, sí, pero tiene una necesaria interpretación de perspectiva. De ahí que venimos jorobando desde el comienzo de la clase anterior lo difícil que hace una ley integral en esta materia y tenemos que andar con cuestiones desperdigadas por todos lados para tratar de hacer un análisis en 2 clasecitas de lo que es el tema propuesto, que era la violencia contra la niñez. Bien, más complejo todavía, y acá se mete la cuestión penal, y en materia de abuso sexual contra la infancia, bueno, tengo a grandes rasgos, ¿no? Y sistemáticamente 3 tipos de casos, si se quiere. Perdón.
Obviamente las medidas contra el presunto agresor. Hay 3 grados, si se quiere, para analizar escolásticamente, de proximidad y tratamiento diverso. No es lo mismo un tercero, un X, en donde sale, como en un local de comida rápida, una restricción, en donde debe ser analizada por los organismos penales bajo la debida perspectiva de niñez. No pueden venirme a analizar que a un tercero X, que no pierda absolutamente nada con una restricción, no tiene necesidad de tener contacto con la persona y no le afecta en nada, hacer un juicio de valor y de probabilidad igual al que se hace por una prisión preventiva. Eso es desconocer lo que vimos la vez pasada, lo que vimos ahora, y que no es una ocurrencia mía, sino que es el corpus iuris de la niñez y la debida perspectiva de la niñez. Yo no puedo tratar como un compartimiento estanco, por ejemplo, el derecho procesal penal y analizar una restricción de acercamiento sin la debida perspectiva. No, bueno, pero eso es derecho civil. Está en el Código Civil como residual, pero está en la Convención de los Derechos del Niño que se aplica a todo el derecho y que lo trasvasa fuertemente y principalmente. Convencional, constitucionalmente, y está por encima de cualquier tipo de norma procesal provincial o legislatura local. Ya es distinto si es un familiar, y ni hablar, casos más complejos, en todo sentido, en donde el abuso es parental. Ahí sería necesario, tampoco lo tenemos, ha habido algunos proyectos, pero han quedado más que todo a nivel académico, la urgente y necesaria articulación jurisdiccional penal familia, ya sea de los medios de prueba, cuando el momento se va a hacer la escucha, si bien se puede pedir, no hay ni siquiera acceso, por ejemplo, al SIM penal desde familia, obviamente respetando la intimidad, pero cuando son 2 jueces que están sobre la misma matriz, es decir, el chico, la chica, el niño, la niña o el adolescente, no le puede ser oponible la competencia penal o de familia. Tiene derecho a que quienes representan al Estado lo traten de manera indiferenciada. No puede ser que reciba una atención en una vulneración de lo quizás más grave que reciba en su vida, como cuando uno como usuario de un teléfono va, le explica todo el problema. Sí, soy de tal compañía de teléfono. Sí, mira, no me anda el módem porque... ¿Lo reiniciaste? Sí, lo reinicié, bla, 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 bla. Sí, ¿hiciste esto? Sí, ¿cambiaste la cosa? Sí, cambié, Pichicho 438. Bien, volvelo a reiniciar, dale, ¿te anda? No anda. Bueno, aguardame un segundo, te voy a pasar con el área de Derecho de Familia. Hola, soy Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel, ¿qué tal? Sí, nada, no, explícame qué pasó. Y arranco. Sí, se me cortó el módem. ¿Le cambiaste? Sí, le cambié la contraseña. ¿Hiciste esto? Hice el otro. Reinicialo y te vuelven a pasar. Esa situación, iba a decir una mala palabra, pero sale grabado, así que no corresponde, pero de que toman a uno de sonso, si se quiere, que implica un desprecio, es lo que termina percibiendo una criatura cuando frente a un hecho único tiene 2 o 3 jueces y o juicios distintos en donde todo arranca de cero. Y una cosa es el módem, bárbaro, me pone los pelos de punta, voy a ir como bombita en relatos salvajes, perfecto, pero es una cuestión nimia comparada con lo que estamos tratando. Y hoy en día, aún con las mejores voluntades y las mejores intenciones, por ejemplo, de quienes estamos acá charlando este tema, estas falencias de la no integralidad del tratamiento incluso jurisdiccional en materia, por ejemplo, de abuso, no digo que lleguen, obviamente que hay casos que sí, que son vergonzosos, como veíamos en la clase pasada, de revictimización tremendo, el caso de Guatemala o el caso de Nicaragua, que hablamos donde la hacían vestir de la misma manera, hermano. Esos son casos fuertísimos que pasaron igual, pero ya el hecho de tener que ir y revivir lo mismo, de rebotar porque me analizaron de acuerdo a las medidas cautelares de prisión preventiva y vuelvo a pedir la cautelar, y de no terminar pidiendo porque se sienten un estúpido o porque después llega una notificación por error y la otra familia se enteró y los están, hoy tuve la mañana, los habían echado de la casa porque se habían enterado por una notificación mal hecha a los familiares y les habían ido a buscar con piedra. Son detalles que a esta altura de la vida, con los medios que contamos y con los estudios y tantas declamaciones que hacemos,
de normas que son ciertas y que entiendo, yo me hago cargo que son constatables naturalmente, no podemos equivocarnos en eso. Y pasa, y pasa. Y así como el operador a nosotros nos tiene tonteando con el internet, el módem o el celular, nosotros lo estamos haciendo como justicia en cuestiones gravísimas. Y al punto de que muchas veces se prefiere no ir, se prefiere no denunciar, porque lo que se recibe, sería genial decir como decía Fontana Rosa, yo creo que acá es una mala palabra, pero no la voy a decir por respeto, pero va la mala palabra. Se siente un tonteo, por decirlo de alguna manera, un tonteo insultante. Entonces, por un lado declamamos, nos llenamos de convenciones, de artículos, y después en lo más mínimo no podemos coordinar. Tiene que salir la Corte a explicarnos las leyes, y tampoco se aplican. Ese es un caso tremendo. Ahí obviamente está, ¿y hasta cuándo? Bueno, porque además también es necesaria la rápida interacción, porque si yo tengo laburando el alimentos, la comunicación, la suspensión de la comunicación, la violencia en familia, que se supeditó, pues yo no puedo hacerlo hablar al chico de la materia delictiva, que arruina la investigación, y además hay todo un protocolo del 102 bis, cámara Gesell, etc. Pero es necesario y esa escucha beneficia a los dos procesos. No puede ser que no esté ya interactuado y sea de actuación única y que aprovecha todo. En fin, hay proyectos académicos de que haya un juzgado único, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay ciertos penalistas que dicen, bueno, pero familia tiene derecho de punición por la ley de violencia familiar. Sí, pero es mínima y no jamás puede implicar lo que es una investigación de un delito. Y de este nivel, que es de investigación de interés público, su persecución después de la última reforma. Después vamos a tener otros casos también en materia de abuso contra la infancia. Vamos a ver algunos fallitos también si llegamos. Cuando, dejando de lado el 1, se va a investigar las medidas en relación a los responsables parentales facilitadores. Tenemos facilitadores, casos tremendos. Neutrales. El facilitador es aquel que ayuda a la perpetración del delito. Casos. No, yo lo que hacía era cuando venía y se ponía mal y se ponía agresivo, lo que hacía era llamarla a Lili, la nenatal, para que viniera a la cama porque de esa manera él se calmaba. Habrá que probar y en su defensa quizás haya una violentación también de la mujer, habrá que verlo, ¿no? Pero hay otros casos en que son verdaderamente perversos. Es en el momento que se cometía el delito. Neutral puede ser en el momento, con la denuncia y con posterioridad. Y los agresivamente impedientes, es decir, no han facilitado, no han sido neutrales, pero cuando empiezan a ver el engranaje y el andamiaje del poder punitivo, empiezan a decir, mira lo que hiciste. Hacen la denuncia, acompañan incluso, y dicen, ahora Ricardito, el novio de tu hermana, este es un caso, ahora se lo voy a comentar, pasó con nosotros, por tu culpa va a ir preso. Y empiezan a ser impedientes e incluso, no en pocas ocasiones, hay reversiones de lo declarado, en donde es muy difícil, es imposible intentar llegar a la verdad jurídica objetiva, investigativa, sin una interdisciplina fuertemente especializada y con el coraje suficiente para, en caso de que tenga el convencimiento, hacer un dictamen, no sobre la existencia o inexistencia del hecho, porque para eso no está, pero sí sobre la interpretación, en caso de que acceda a ello a través de su ciencia, de esas manifestaciones contradictorias. Y después hay un tercer tema que cada vez está peor, que es en abusos sexuales contra la infancia, las medidas que se deben adoptar en cuestiones digitales. No solo el grooming a secas, es decir, groom to groom en inglés tiene incluso una raíz perversa, ¿no? De preparar, de acicalar para el encuentro, por ejemplo. Y ha sido importada así del léxico anglosajón. Uno se cree, o generalmente los casos son a través de captación de redes sociales a secas. Pero hay otro fenómeno
que viene irrumpiendo de manera silenciosa, y hay muy poca doctrina al respecto, que son estas comunicaciones del Banco Central, una en 2019 y otra ahora, reciente, en la cual, en contra de lo que prevé el 692 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, una comunicación de un órgano federal del Poder Ejecutivo autárquico, bursátil y económico o financiero, como es el Banco Central de la República Argentina, más que bursátil financiero, dispone algo en materia de niñez. Y la fundamentación es, entre otras cosas, primero el mercado. Y segundo, la posible educación de los chicos en materia económica. ¿Y cuál es? De hecho, si se meten Banco Nación, Banco Provincia, los estatales, no se meten Banco Nación, que un chico o una chica de 13 años puede abrir una cuenta a su nombre sin necesidad de autorización judicial. Y en 2025 se actualizó a posibles operaciones bursátiles. ¿Cuál es el interés del niño en eso? Porque para educarlo, hagamos un simulador en el colegio, en la clase de economía política, si es que tiene, o en microeconomía. Obviamente, si no hay beneficio para el niño, niña o adolescente, ¿para quién es el beneficio? Bueno, quizás para tercerizar dinero a través de una cuenta no propia. Lo cierto es que es un mecanismo que yo, si hoy voy, el otro día hay una charla para una red educativa de colegios, que convocaron como papá, pero papá abogado, y les mostraba, el power era, logré transmitir en vivo mientras yo me metía y nos metíamos juntos en Banco Nación, creo que era, del Estado. ¿Y cómo estaba? Estaba buenísima la página. ¿Necesito de papá o mamá? No. No solo que no necesitas de la autorización, sino que ya haciendo un clic vas a tener acceso a tu cuenta con tu propia tarjeta de débito y bla, 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 bla. Y de ahí yo me puedo ir a IOL y o cualquier otro portal que quiera a comprar acciones. Digo, cuando se trató, incluso en 2015, la cuestión de la autonomía progresiva de los chicos, las chicas y los adolescentes, se sentó claramente, doctrinaria y jurisprudencialmente, que la autonomía progresiva lo es, en principio y fuertemente en cuestiones personales, pero en cuestiones patrimoniales, justamente por la propensión al aprovechamiento por parte, ni hablar de figuras de relación asimétrica o de autoridad, pero también de terceros, la autonomía progresiva cede. Puede participar en juicio, puede tener su letrado, pero no es lo mismo un régimen de comunicación, una afiliación, una adopción, en donde requiero el consentimiento del mayor de 10 años, de un daño sin perjuicio, o que un contrato de consumo con una entidad bancaria con la historia que tiene nuestra patria con las entidades crediticias, a una criatura. ¿Qué tiene que ver esto con la violencia? Bueno, ya sea a través de que los chicos le utilizan los dispositivos celulares a los progenitores y tienen acceso a monedas, o esto que me genera la posibilidad de tener una cuenta. Yo puedo no solamente meterme en lo que es el tema de las apuestas, obviamente no es violencia en sentido estricto, sino que también me puedo meter en lo que son los juegos NFC, creo que eran, de capitalización, es decir, donde las moneditas del juego tal, Candy Crush, póngale, no es NFC el Candy Crush, pero las frutitas que yo voy ganando, las monedas, no me acuerdo, hace mucho que no juego, tienen valor de mercado. Hasta ahí uno dice, ¿y dónde? Bueno, causa penal, Balcarce. El IP se llegó, obviamente ya era territorio extranjero, no se pudo seguir con la investigación. Fue muy buena la investigación de la unidad de fiscal descentralizada, muy buena. 4 o 5 chicos varones, que también en materia está muy poco estudiado, pero si vemos la estadística, la vergüenza, el temor, el grado de humillación que sienten los varones para denunciar abuso es tremendo y lleva a que las cifras negras que veíamos el otro día sea inmenso. Bueno, en este caso eran 4 amiguitos, primos, esos grupitos que uno tiene de chico cuando viven juntos. ¿Qué habían hecho? Acceso a un jueguito. Billetera. Obviamente los juegos, al estar internacionalizados, están en dólares. Nosotros siempre corriendo atrás del dólar, lo que implica un dólar.
cuesta. Entonces imagínense, si a un adulto le regalan algo, imagínense a un chico, dice, un número desconocido por WhatsApp, a través primero del chat del juego, después les consigue el WhatsApp, le dice, hola, Josecito. Estaban jugando, no sé, pónganle al jueguito que ustedes quieran. Para ese juego, para uno progresar, necesitaba monedas o diamantes, entonces con eso me compro mejores armaduras, lo típico de los juegos, ¿no? ¿Te gustaría que te regale moneditas? Sí, y le aparecen 100 monedas, pónganle. Y cada moneda, por decir algo, estoy inventando, cada moneda $5. Imagínense, para uno es un montón, imagínense para una criatura que capaz si le pedían al padre, a la madre, o capaz nunca les habían dado, o tenían que comerse media hora de publicidad para tener una moneda, tenía 100. ¿Cómo siguió? ¿Querés más monedas? Sí. Mandame una foto. ¿Con quién estás? Bueno, juego con mi primo y mi amigo. Mandame una foto tuya. Si me mandás una foto tuya sin remera, bueno, y no lo cuento porque es escabroso, pero imagínense hasta dónde llegó. Y la vergüenza que le daba a los chicos porque de alguna manera habían accedido, pero no dejan de ser criaturas. Fueron muy valientes en la declaración, lo contaron, se llegó, número de IP de afuera. Es decir, cuando uno ve, uno dice, primeramente ve esto acá en la filmera y dice, ¿qué corno tiene que ver? Y bueno, no solo no tenemos una legislación integral, sino que estamos legislando a través de órganos no competentes en contra de un código nuevito. Recién estamos celebrando 10 años y fomentando violentaciones contra la infancia. Encontró un proyecto de ley que murió en diputados, en donde prohíbe estas cosas, prohíbe la publicidad también, no es violencia directa, pero genera esto, la publicidad de un tema que se viene con todo, que de hecho en algunos países ya lo empiezan a prohibir, que es la cuestión de las apuestas online para menores de edad, y prohíben algo que está pasando, que es la promoción de estas casas de apuestas y lo que lleva todo este mundo a través de figuras públicas. Y no ponen de figura pública a una persona atractiva para los adultos, sino que ponen al arquero de la selección, por ejemplo. Estaba tipificado, hay un proyecto, está buenísimo, que modifica, agrega como un tipo de violencia a la 26061, agrega un artículo a la Ley de Comunicaciones Audiovisuales, la prohibición de esta publicidad, la prohibición de participación en juegos y cuestiones de índole económica para evitar justamente una suerte de grooming, no, ya es abuso directo a través de medios digitales, quedó en diputados. El último proyecto que yo leí es de 2024, quedó en diputados. Mientras tanto, tenemos esto, que si uno lo mira, parecería que no, pero si se adentra en el fenómeno de la niñez, si se adentra en los hechos que pasan, parecería ser que no importa. Y parecería ser que el principio de prevalencia y el principio de prioridad y que el interés es superior, no juega. Así, por ejemplo, se dispuso restricción a lo que hablamos hoy cuando les hablaba acá, con un agresivamente impediente. Esto puse comillas para que vieran que no eran... Y todas las veces que hablo de fallos son palabras, por más que no estén en comillas, no es que uno esté valorando, son palabras de los fallos. Acá se dispone la restricción con una madre que manipulaba, revictimizaba e intimidaba a su hija sobre el abuso y veracidad. La asesoría, ejerciendo la representación de una niña de 6 años, requirió restricción de acercamiento a su respecto en contra de la madre. No solo se manifestaba vehementemente contraria a la veracidad de los dichos de la hija, de acuerdo a los informes médicos, que muchas veces se cuenta solo con el testimonio, acá había informes médicos que denotaban las lesiones, incluso advierten en el lugar sanitario diciendo, ojo con la mamá que la está violentando y la lleva a que no hable más, sino que les ponía a grabaciones y manipulaciones para generar o reforzar un nuevo relato. No, así no pasó, pasó de... Se entienden los actos de presión materna como revictimizaciones contra la niña frente a la importancia de preservar y brindarle protección a las declaraciones de niños y niñas bajo el tamiz de la inexperiencia que pueden presentar algunos aspectos de su vida. ¿Ven? Por eso, reconectando un poco con los otros fallos. ¿Merece el mismo respeto la voz? Sí, pero tengamos en cuenta la debida perspectiva, que es la inexperiencia, la falta de desarrollo, la necesidad de preservación y protección y ese plus de derechos. Yo trato como un adulto a una persona, de alguna manera discursivamente lo estoy reconociendo, pero también lo estoy menoscabando.
porque no estoy considerando el fenómeno de su crecimiento como tal, y quizás esté ignorando un montón de datos que requieren, de vuelta, y perdón por lo reiterativo, pero esa es una perspectiva adecuada e interdisciplinaria. Bien, nada, se los dejo acá, después, pero era como un caso que les hablaba, se establece la guarda al cuidado de una hermana y se la excluye a esta madre, porque si bien no fue la perpetradora del abuso, quería generar un nuevo hecho, y es culpa tuya, como si ya no tuviera problemas la criatura, para que encima, no, y decirle, es tremendo, este está muy bueno, muy bueno, muy bueno técnicamente, digo, para haber ejemplificado, ahí está la cita de cómo se perpetraba esto, ¿no? Que quizá uno a veces piensa que es un ejemplo, que no se puede llegar a tal, o que es una novela de Volver o de algún país centroamericano, y no, pasa mucho más de lo que uno cree. Esto pasó en la asesoría hace poco, una chica de 16 llega a hablar con nosotros porque se ha ido del abrigo. Entonces, niñez no continuaba, abandono, no la puedo obligar, bárbaro, pero nunca se restableció la vulneración. Seguí el... No, bueno, no importa, listo, la citamos. Empezamos a charlar y había denunciado ella un abuso contra su sexualidad por parte del novio de la hermana, creo que era. No solo que habían tenido que tomar el abrigo porque no le creían, sino que cuando ella se escapa, claro, acá hay una contrariedad que a veces si no se atiende con la debida perspectiva. El otro día, por ejemplo, un juez me preguntaba en un abrigo, a ver si Hugo es tan así, se está reviendo una adoptabilidad. Si es tan así como vos sostuviste en la demanda, ¿por qué los chicos preguntan por la madre? Y van a preguntar siempre. Cuando no pregunten, alarmate. Quiere decir, cuando están mejor en un hogar convivencial que con su padre o madre, alarmate porque lo que han vivido es tal, que la cuestión edípica, la cuestión atávica o como se le quiera llamar, ni siquiera hace que irreflexivamente quieran volver al único lugar donde, en principio, deberían sentirse seguros. Acá obviamente la chica no quería estar. ¿Quién quiere estar en un hogar? Nos pasan casos, lamentablemente. Pero por algo, ya la opinión consultiva 17 habla que es la última ratio de la última ratio el hogar. Es la última ratio de la última ratio que es el abrigo, la medida de abrigo, sacarlo de la familia. Porque es algo completamente destructivo. No queda otra, se adopta, artículos 9 y 19 de la Convención. Bien, sus padres y hermanos no solo no le creían, sino que la rechazaban y la agredían por haber sometido a la posibilidad de prisión a su cuñado. Frente a el tipo encantador, típico, era un tipo encantador, estaba por ser elevado a juicio, igual había prueba contundente. Pero no había habido preventiva, el tipo estaba libre, le habían hecho participar incluso de fiestas en Navidad, apareció el tipo ahí, saludalo, cómo no lo mirás, cómo no le hablás, todo esto nos anoticiamos, no estaba, nos anoticiamos que había pasado desde que se había escapado. ¿Y cuál era el argumento de la familia? Ni siquiera, fíjense esto, ¿no? Y llega de suerte al estrado judicial. Imagínense lo que no llega. No era que le decían no existió, no, era no jorobes más, si no hubo penetración. Que fue unos toqueteos. Tremendo, tremendo. Sin embargo, la joven abandona el hogar en tanto que nos decía, vivir en condiciones, vivir ahí en el hogar, era completamente atentatorio de su bienestar. Estas palabras son propias, ¿no? Ella no lo decía así, ¿no? Le decía con malas palabras. Es una cagada vivir en un hogar, perdón la guarangada, pero es una, no quiero, me pasa tal cosa, me pasa tal otra. Frente a tal panorama, bueno, la citamos, donde nos comenta que la querían hacer incluso encontrarse con el imputado, venía Navidad, fin de año, bueno, va a venir, más vale que te portes bien, ¿eh? Porque viene el novio de Fernandita y que su hermana además continuaba con la relación. La joven sostenía que quería una solución para ello, pero por favor no quería tener que ir a un hogar convivencial. Bueno, se logró, al día de hoy se mantiene, en una primera instancia, a través de el Ministerio Público y con cierta amenaza, que no es amenaza ilegítima, porque en tanto y en cuanto, ya nos recordaba Jean-Bia, si yo amenazo de que voy a ejercitar una acción judicial, es decir, amenazo, entre comillas, de un acto legal, es una amenaza en sentido de delito civil, menos penal. Por lo que en una primera instancia, después de diseñar un posible plan de acción con la niña, desde la asesoría se dialogó con los progenitores, los citamos, esto es muy grave, bla, 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 puede implicar tal delito, tal otro. Quienes luego de negar, primero negaban todo, terminan reconociendo y accedieron a iniciar terapia, a frenar que aparezca el tipo. De modo concomitante se pidió la restricción de acercamiento contra el imputado. Ella tenía teléfono al tener 16, en este caso fue bueno y manteníamos comunicación y nos iba contando y hubo un cambio muy grande porque milagroso, ¿no? Porque aceptó la terapia la familia y fue teniendo sus frutos.
Al día de hoy hay comunicación y de momento no ha aparecido y está por ser elevado a juicio. ¿Qué pasa también? Esto es un fenómeno que se viene dando mucho y es muy necesaria la especialización en este conocimiento y en esta perspectiva de niñez que yo entiendo bastante abandonado. Cuando ambos sujetos, activo y pasivo de la violencia, son menores de edad, ya sea en delitos, en abusos o en cuestiones más cotidianas y mucho más profusas. Por ejemplo, acá tenemos un caso, este es más viejito, 2019, de la Sala C de la Cámara Nacional, en donde ¿qué había pasado? Había habido una situación de violencia entre una parejita, restricción, pero a su vez hay que mantener la escolaridad. Venía la fiesta de egresados. En cuanto a la escolaridad, habían podido sortearlo porque tenía distintos turnos el colegio y no se cruzaban. Pero venía la fiesta de egresados. Bueno, ¿qué se dispuso? Se dispuso a autorizar al joven sobre quien empezaba una restricción de acercamiento a asistir a la fiesta de despedida de egresados con el compromiso de sus padres, se llamaban los responsables parentales, de que no se acerque a la denunciante. Sentenció que correspondía hacer una excepción a la medida, teniendo en cuenta primordialmente el compromiso asumido por sus progenitores, consistente en que no haya ningún tipo de acercamiento entre las partes, la importancia del evento para el adolescente, bla, 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 y se impuso a ellos extremar todas las medidas para que no pasara esto, incluso en el microómnibus que iba hasta la fiesta. No hay acceso a las constancias, pero no al hecho generador, no está. Así que no lo sé. En nuestro departamento judicial tuvimos un caso en donde se resolvió que no se autorizó, pero era grave, era prácticamente penal, estaba la investigación en ciernes, recién había pasado. A mí en su caso me tocó ser asesor de la víctima. Y era grave, y lo lamento por la otra parte, yo igualmente era parcial, pero no era una violencia menor. Y este tema que cada vez está peor y es muy difícil, primero, desconocimiento total de la ley anti-bullying, entre comillas, a mí no me gusta decirle un término, es violencia, y a veces peor incluso que los adultos. Y es fundamental el rol que hablábamos cuando hablábamos de los organismos. Se suele citar al administrativo, al jurisdiccional, de manera separada o específica, en común, el multifuero, y se olvida los sanitarios y escolares. En este caso, tanto la nacional como la provincial le dan un rol preponderante al organismo escolar para este tema. El otro día tuvimos un caso, que la citamos, una chiquita, no se le entendía nada a los padres, brasileros, con un brasilero cerrado del norte, a ella se le entendía un poco más. Bullying, bullying nada, o sea, violencia tremenda. La habían matado a palos, la habían agarrado afuera incluso con parientes, al punto que obviamente no iba más al colegio. El colegio no había hecho nada, los padres ¿qué hicieron? No sabían qué hacer, ¿a dónde va? Comisaría. Desde Fiscalía se la citó 2 veces a la DDI, nosotros ofrecimos la asesoría diciendo, teniendo en cuenta, no llevemos a declarar a la DDI, División de Investigaciones de la Policía Bonaerense. En su caso, si bien no está prevista la Cámara GESEL, que se pida eso, o que venga la asesoría con presencia del asesor y o algún funcionario. No se presentó, obviamente, a la DDI. Entonces, nada, por fuera de la investigación penal la citamos, nos cuenta todo, y nada, ahora lo que estamos actuando es haciendo actuar al colegio, intimándolo, más allá de niñez, al consejo escolar, y al colegio a intimarlo a que en 2 días, esto lo mandamos ayer, nos diga cuál fue el plan de actuación, porque no hicieron absolutamente nada. También tiene que intervenir en niñez, obviamente porque hay vulneración de derechos, pero las leyes anti-bullying son súper claras en eso. Tiene que haber planes de contingencia y tiene que haber una actuaría, hay que responsabilizar. Fíjense en este caso, el comentario al fallo, no puse la cita, el comentario es bastante duro contra el juez porque omite esta parte. Si uno lo lee de entrada está piola, pero cuando se adentra en el estudio de, se nos envíe por mail, Verónica, sí, no sé si quieren yo se lo puedo mandar a Jorge o a Camilo, les mando la presentación y me está preguntando acá una compañera si le podía mandar, se los puedo mandar, no hay problema. Después el material que nos hagas llegar, Hugo, lo cargamos en el campus, así Dale, todos pueden acceder. dale, joya. Bueno, acá yo de entrada, si lo leo, uno dice, está buenísimo.
Pero la crítica está mejor todavía, la del fallo. Dice, una chica de 12 años asistía a una institución educativa dependiente del Arzobispado de La Plata, comienza a sufrir maltrato por parte de quienes en el pasado habían sido sus amigas, lo que le generó un sentimiento de angustia, soledad y exclusión. Teniendo en cuenta, muchas veces, los dos extremos son malos. Adultizar a la criatura, me encantaría poder decir más las palabras, o soncizar, vamos a inventar un término, al chiquito, ¿no? Como diciendo, ay, bueno, la excluyeron, está sola, que no jorobe. Y para los chicos, todos fuimos chicos, es un mundo eso. Y estas exclusiones muchas veces son minimizadas y son más crueles de lo que puede ser un adulto. A nosotros hoy nos pueden llegar a excluir y uno contesta como, no voy a hacer, prometo no decir guarangá, como Maradona después de ganarle a Uruguay con gol de Volati al periodista Pama. Uno contesta así y a otras cosas mariposa. Y de última va a terapia. A una criatura no. De hecho termina con un cambio de curso. Entonces, ni adultizar, ni aniñar o menospreciar el sufrimiento. La debida perspectiva de niñez. Y hace falta pedagogía e insistencia en eso. Son más frecuentes en la escuela hoy en día. Sí, tal cual, Verónica. Esa es la palabra que yo no podía decir, incluso con P también. Completan. Pero la ley es clara. Así que yo de hecho, vamos a esperar hasta el martes. En el caso que les contaba, si yo no tengo respuesta, te mando directamente. Por suerte, en nuestro departamento judicial, las 7 juezas de familia, en ese caso, tienen la perspectiva que corresponde, así que vamos con demanda al colegio, a todo el mundo, porque ya lleva 5 meses. 5 meses, llegó tarde la comunicación, la denuncia penal obviamente corrió por otros términos, sin ir al colegio. Ni siquiera se acercaron módulos, lo cual estaría mal, porque es confirmar la revictimización, pero por lo menos para que no pierda el año. Nada, no tuvo ni visita ni llamado al colegio. Bueno, en el arzobispo sufría maltrato, exclusión, uno corre el ego de decir, ay, bueno, dale, que no jorobe. Teniendo en cuenta que las autoridades escolares no estaban dando respuesta a estos hechos y ante la inminencia del comienzo de clases, su progenitor acude a la justicia solicitando el otorgamiento de una medida cautelar para que su hija fuera transferida a otra división, en la que estaba su grupo de pertenencia. Es como mucho. Pero claro, si no hay respuesta de quien tiene que responder, y voy a la justicia, o voy a la policía, como el caso que comentaba recién. El juzgado interviniente, habiendo entendido que la presentación era admisible, consideró que la niña no había sido escuchada y que en principio el colegio no le habría dado la entidad correspondiente a la problemática denunciada. Y resolvió entonces hacer lugar a la medida requerida, ordenando en particular que el colegio procediera en forma urgente y sin dilaciones a cambiarla de curso, de modo que no tuviera que hacerlo iniciado el año escolar, con todo el quilombo que es eso. El colegio presentara un informe quincenal dando cuenta del seguimiento psicopedagógico. Las partes evitaran que las actuaciones judiciales escalaran el conflicto, obrando con la debida reserva y prudencia. Ese es el cole, que nuestro nombre no salte. Los progenitores de la niña arbitraran los resortes necesarios para que retomara su tratamiento psicoterapéutico con la misma profesional que la había atendido con anterioridad. No tengo la cita, pero estoy segurísimo que si lo buscan así, juzgado civil y la fecha, está en Thomson Reuters el comentario, no me acuerdo quién lo hacía, es muy bueno, y hace una crítica de la resolución. Porque si bien acá uno le dice, está bien, ¿dónde está la intimación al colegio para que presente el plan de contingencia y lo que hizo antes? Le hizo un informe cada 15 días. Y después hace todo un juicio de valor sobre la chica, que es muy parecido a cuando no se juzga en penal con perspectiva de género. ¿Vieron cuando dice, y él buscaba cómo estaba vestida, cosas que aún hoy todavía pasan cada vez menos? Lo mismo, pero en niñez. Es una chica demasiado inteligente, esos estereotipos, ¿no? Entonces, ¿por qué es demasiado inteligente? La tienen que tratar como una estúpida, perdón el término. Porque es demasiado inteligente, la tienen que menospreciar, o al revés, porque no llegara a las notas esperadas, la tienen que menospreciar. Entonces, de hecho, la conclusión con las mejores intenciones, de vuelta, no es un juzgamiento, pero está muy bueno, el comentario dice, che, ¿qué onda? Entonces, porque es una chica muy tímida y está sobreadaptada, porque tiene una intelectualidad más propia de otras edades, es víctima, entonces que retome el tratamiento. ¡No! Y de última, porque lo digo un equipo interdisciplinario que sería adecuado para su bienestar. Pero en todo caso, los violentos que sean tratados. Y que el colegio presente un plan de actuación y qué corno hizo, más allá del informe psicopedagógico de cómo viene en el nuevo curso. ¿Y los otros? ¿Y la responsabilidad refleja? Las normas no tratan la responsabilidad refleja, fíjense en el fallo anterior de la fiesta de egresados, la trataba, ¿no? La de los padres.
son temas que, bueno, tienen muy poco desarrollo. Y pasan, como decía acá Verónica, mucho, muchísimo. Lo que pasa es que son temas que no llegan muchas veces a la justicia. Si no llegan los de abuso grave, por decir, no nos van a dar bolilla, esto muere, imagínense, la excluyeron del grupo. Ha tenido un contacto, conocido un abogado o ya no podían más, pero es raro que llegue a la justicia. ¿Y qué pasa si no quedan? Con esto ya vamos terminando. No voy a. Había puesto. Van 47 de 101 filminas, me había emocionado con el tema. No vamos a ver las 100, vamos a ver muy rápido algunas cosas. Los principios, sobre todo. ¿Qué pasa si no quedan los responsables parentales? Es decir, ya no tengo una disputa entre dos responsables y tengo que cortar uno y preeminencia al otro por un posible riesgo. Bueno, ambos responsables parentales o el único que hay perpetra la violencia, se activa la ley 13.298, el sistema de protección de los derechos de la niñez bonaerense. En donde vamos a ir viendo a vuelo de pájaro. Querría terminar, si llego, pero ya estoy medio jugado, con abogado del niño, tanto en este tema como abogado del niño en comunicaciones. Y abogado del niño con cuestiones que todavía siguen siendo debatidas, en donde hay intereses marcados completamente legítimos de los letrados y sus colegios, pero no puede estar por encima del interés superior. La estadística de querer más casos no puede no corresponderse con una necesidad de esos casos. Obviamente que si esa baja en caso de abogado del niño se corresponde a una falta de pedagogía o a una falta de ofrecimiento de la garantía al niño, bueno, ahí sí hay un problema. Ahora, si hay un ofrecimiento de la garantía y no es utilizada, no hay que llegar a un número tasado. Por lo menos eso no es justo, ni lo quiere ni lo pretende la ley, sino todo lo contrario. Se va a activar el sistema de promoción y protección. El sujeto principal, uno tiende a pensar que está exclusivamente enfocado en los niños, sin embargo el sistema con su cambio, a partir de la convención y toda esta idea de sistema y de judicializarlo y bla, 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 hay un sujeto secundario, pero que adquiere incluso el punto de vista principal, que es la familia, del niño que se trate. Ahí tienen el articulado, incluso citas doctrinarias. Y voy a intentar ver muy rápido algo que sistematizamos en un momento para un tratado para quien trabajé en su momento como funcionario, muy felizmente, y quien es autora, es la coordinadora de este tratado y autora de Silvia Fernández, en donde a mí me tocó la parte del sistema de protección y sistematicé de alguna manera, tómenlo como de quien viene, los principios a los que creo que está sujeto este sistema, y tiene que ver justamente con otra batería de medidas de protección. Y fíjense que de nuevo, como veíamos en la clase anterior, son todas normas desperdigadas. Cuestiones de violencia, cosas que saco por la analogía 1 y 2 del Código Civil y Comercial de las leyes de protección integral de la mujer, cosas que sacamos de la jurisprudencia, cosas que sacamos de la axiología jurídica, si aceptamos su existencia, cosas que sacamos del sistema de protección y promoción de los derechos del niño, cosas que sacamos de penal a la luz de esto. Está todo diseminado y atomizado, que era el gran problema que veíamos al principio. El principio fundante, fíjense dónde está el fundamento, si no lo hay, es el de fortalecimiento familiar. Es decir, que aún la pregunta era, ¿qué pasa si no quedan responsables parentales o si son los que perpetran el daño o la posible vulneración? Bueno, es patente y reiterativo el legislador en este tema. La finalidad es que el niño, sujeto primero que se encuentra amenazado o vulnerado en sus derechos, no sea separado de la comunidad primaria, siempre con razonabilidad. Esto es la gran pelea que a veces se tiene. Obviamente yo como asesor, en materia de niñez soy como un fiscal en materia delictiva. Yo no voy a negar que uno va sesgando su visión, porque yo soy siempre el demandante en las adoptabilidades. Entonces, uno siempre ve que todo va lento, uno siempre, cuando ya se decidió, lo hago bajo la creencia de que soy ecuánime y justo, no hay una cuestión adrede de decir, voy contra los padres, no. Pero sé que en ese ejercicio uno quizás pueda, yo creo que no, pero pueda ser sesgado. Por eso advierto. Pero entonces, fortalecimiento familiar, sí. Pero eso no implica violentar el 9 y el 19 de la Convención del Derecho del Niño, el 13, el 12, de que si esa familia no va, y si se cumplieron sobradamente los tiempos de ley, hay que seguir adelante. Porque los tiempos en la niñez no son los tiempos en la adultez, y un año es una vida.
La finalidad es que, y ni hablar, obviamente excede a esto el sistema adoptivo, y que a mayor edad, si es que va para eso, ¿no? La situación de la criatura, a mayor edad, las posibilidades de lograr una adopción son menores. Yo me acuerdo cuando se había mediatizado mucho el tema de la ley para matrimonio de personas del mismo sexo, antes del Código Civil Comercial, creo que fue 2010, 2011, y estaba este chico, bueno, este chico no, es grande, de estas obras que son buenísimas, Cibrián. Y decía Pepe Ocalle, y hablaba en un montón de programas, habiendo tantos abogados y tantos especialistas en materia de adopción, y decía constantemente algo que está en el inconsciente colectivo, de que la cantidad de chicos que están esperando una familia. Y en realidad obviamente que sí, pero el dato que no se termina de decir es la cantidad de familias por chicos que hay. Uno frente a eso dice, no hay familias. No, hay de sobra. Hay de 5 a 7, de acuerdo a los años, va cambiando de familias por chicos. El problema es que a medida que el niño o la niña crece, ni hablar el adolescente, ni hablar si hay discapacidad, ni hablar si hay una dificultad en desarrollo, no discapacidad, pero una dificultad que necesita amor. Muchas veces nos ha pasado con casos, me voy de tema y no quiero, de chicos que nos salían en el materno, que es un hospital brillante, el materno infantil, neurología bien, psiquiatría bien, y el chico no controlaba esfínteres, tenía un ojo más chico que el otro, se le caían los mocos, no hablaba, hasta que tenía una buena vinculación y era falta de amor. Falta de estimulación temprana, falta de conexión con el medio, con términos más concretos, ¿no? Pero falta de que lo traten como a una persona. O si es un grupo de hermanos numerosos, me ponen acá. Bueno, sí, y uno tiene que terminar separando. Ni hablar cuando en ese grupo hay un adolescente y otros chiquitos. Los chiquitos son ubicables, entiéndanme bien, uno no lo dice como cosas, pero está actuando rápido y pensando a dónde van a ir y demás. En fin, ¿a dónde voy con esto? ¿Fortalecimiento familiar? Sí, con un límite. Y cuando sea el límite hay que ir a fondo. Obviamente ese límite tiene que ser razonable, racional. Objeto, debe priorizarse el mantenimiento del niño en el ámbito familiar, en dicho ámbito, el que debe ser fortalecido. Tengo un taller, está muy bueno, como práctica profesional, a distancia, yo le tenía medio dudas en una universidad, pero claro, era gente de todo el país, alumnos de Derecho, y es práctico. Y hablamos del sistema de niñez. Y claro, aproveché que tenía chicos, tengo uno de Santa Fe, Neuquén, Formosa. La de Santa Fe le encanta. Entonces la mandé, ya que tenía tiempo, armamos un grupo de WhatsApp, la mandé a averiguarme, y más allá que uno conoce por libros y leyes, cómo funcionaban los sistemas, y así en las distintas provincias. Y lamentablemente, si uno lee el 35 nuestro, así como las medidas ordinarias, este sistema apareció con un montón de medidas no taxativas y la excepción, la medida de protección especial, última ratio era el abrigo en Buenos Aires. Y todo el resto que había, lamentablemente con el devenir del tiempo, se ha mostrado que hoy, sin desmerecer obviamente a quienes actúan bien, pero en lo ordinario el sistema de promoción y protección de los derechos del niño ha caído en suplir casi el rol que tenían los juzgados de menores, sin ser juzgados. Estas medidas de fortalecimiento, becar, propender a la escolarización, ayuda psicológica cuando van a una salita, no sé en sus ciudades cómo será, pero acá conseguir un turno es una locura si es público y es una vez cada 2 o 3 meses. Es muy difícil. Lamentablemente esto está muy claro. Fíjense acá todo, no sé si se ve mi cursor, pero abajo de fortalecimiento familiar, todas las citas constitucionales y convencionales. La finalidad es clarísima, pero lamentablemente el sistema parece que está siendo mero aplicador de abrigos. Y si puede, a veces se engancha un convenio o sale surgido de la justicia o en base a un vecino o a una familia solidaria o con determinado culto que a través de su creencia entiende que ayudar es lo mejor y uno puede engancharse eso, pero no del Estado. Entonces, es un sistema que parecería ser que no está funcionando de la manera que debe funcionar. En mi tesis, ahora de doctorado, me aprobaron anteayer el plan de tesis. Obviamente mi hipótesis es que no funcionó absolutamente nada,
con esto no quiero atacar a personas en concreto, pero se declamaron un montón de principios que en los hechos no terminan dándose. Bien, acá, bueno, lo que dice LM sobre medidas previsionales de Paraguay, si bien es viejísimo, es genial también en el tema de los tiempos, que hablábamos recién, y las personas menores de edad, es buenísimo, es el primero que habla del plazo razonable y demás en cuestiones de chiquitines. Entonces, sustento legal, fíjense, artículo 3, artículo 7, contención en el núcleo familiar, con lo que implica contención, el decreto lo especifica lo que es amenaza, lo que es vulneración, esto está bárbaro. Protección y auxilio, buscar la alternativa que la separación del niño de su familia o las personas encargadas de su cuidado personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza con provocar la separación. Artículo 34, fortalecer vínculos. Si determinado centro no atiende el teléfono, si no tiene empleados, si ya de por sí no partimos de la base de los 4 que tenía que tener según ley, que era abogado, psicólogo, asistente social y psiquiatra de base, y no lo tiene, decreto reglamentario. Entonces, por principio, por ley, responsabilidad primaria, familia. ¿No es suficiente? El Estado, a través de la administración pública, va a aplicar medidas de protección porque ya no es jurisdiccional en cuanto a que hay un padre que anda, otro hizo una discusión entre ellos, como todos los ejemplos que veníamos viendo, o es un tercero con un delito. Esto ya es el núcleo primario y está fallando. El Estado, a través de la administración pública, salvo Neuquén es la única provincia que se opuso a esto. Neuquén es la primera. Generalmente se cita a Mendoza como la primera, pero Neuquén, 7 años antes, 1999, establece una ley de protección y promoción de la infancia, tomando la convención. Se adelantó completamente. Lo que pasa es que todavía no estaba el paradigma de la desjudicialización. Y estableció las medidas de protección en cabeza del defensor de menores, lo que sería nuestro asesor, y el juez de familia. Viene toda la oleada americana o hispanoamericana de cambio de legislación, 26061, y llega a Neuquén. Y dicen la administración pública, como dice acá. Se arma un bolonqui, perdón la palabra total, tienen reunión los jueces, se hace un debate parlamentario y se vuelve para atrás. De hecho, Neuquén hoy en día no entra ni el principio de desjudicialización, ni que sea la administración pública el principal. Si hay servicios de niñez, pero actúan de manera articulada con la justicia y la decisión de la medida de abrigo, que allá lleva otro nombre, es siempre el Poder Judicial a instancias del defensor del niño o de la niñez que se llama en Neuquén. Bien, si se falla, dice la ley, fortalecer a la familia por todos los medios posibles. Si se falla provisoriamente hasta resolver la amenaza o vulneración, se recurre a la familia extensa o vínculos significativos para él. Como ultimísimo recurso, lo que hablamos hoy un poco, la institucionalización. Bien, me quedan 15 minutos para las 5, así que me voy a apurar. Esto yo después les mando el Power. Si me hacen recordar, yo les voy a mandar, no sé el tema de los derechos, porque si no les mando también los capítulos del libro con este tema y el tema de la violencia. Voy a consultarlo con la coordinadora y si puedo se los mando. Obviamente, bueno, el principio de judicialización, esto que hablábamos, acá hay casos, lamentablemente, por tiempo no vamos a llegar, pero casos en donde se sobrejudicializa y se echa a chanta, entre comillas, ¿no?, la administración, o casos al revés, en donde la jurisdicción deniega justicia. Fundado en la desjudicialización, escúchame, si seguís fundando en eso, este caso que tuvimos, un chico con obesidad mórbida, 5 años de ir y venir entre el servicio local y el hospital materno-infantil. Obesidad con riesgo de vida. Metemos una acción y bueno, lo judicializamos, pues ya niñez nos responde, no sabemos qué más hacer. Por más facultades que nos dé el 35 y el 35 bis, no podemos. Se rechaza en límine, va a la Cámara y la Cámara dice, bárbaro la desjudicialización, pero en este caso está justamente aconteciendo algo en que la administración no está respondiendo. Y de alguna manera, quien tutela, último resorte para la tutela efectiva y diferenciada, es la justicia. Entonces, este principio obviamente no es absoluto. Este es principio de prevalencia que después también tiene un corolario presupuestario. Principio de prevalencia del interés superior.
Por eso es que a mí me hace ruido la vicaria. Si yo analizo todo el caso como vicaria, lo analizo desde la perspectiva de género, de mujer, vicaria, bárbaro. Pero acá lo más importante es el niño, no porque a mí me guste, porque se me ocurrió a mí, porque lo dice la ley. Y no encontré un articulito del Código Procesal de Tierra del Fuego que dice, no, desde la Convención hasta la Corte Interamericana, hasta el Tribunal Europeo, por más que no tiene jurisdicción en nuestro país, hasta la Corte Suprema, hasta todas las Cortes Provinciales y el Código Civil. Principio de máxima exigibilidad de derechos, o sea, lo dice, acá lo vemos, ¿no? Artículo 1 de la 2671, los derechos de los niños están asegurados por su máxima exigibilidad. Los organismos del Estado deberán adoptar todas las medidas, esto copia la Convención, legislativas, judiciales, administrativas y de otra índole para garantizar el efectivo cumplimiento de derechos y garantías. A nuestra provincia se le impone con no prioridad, absoluta prioridad de los derechos. Eso, yo a veces pienso en el Estado, en el legislador, como uno cuando quiere empezar una dieta, ¿no? Cuando sabe que lo va a incumplir tanto, se escribe cosas o se ponen como recordatorios. No sé si vieron ¿cómo era esta serie? La del portero, el encargado, que él se habla al WhatsApp o a otra aplicación, no sé cuál es, se habla y después se escucha sus reflexiones como para reforzar su pensamiento. Y acá parece que el legislador hiciera eso, porque es como que el legislador del pasado le habla al del futuro, y obviamente el del futuro ni empieza la dieta, ni escucha el WhatsApp, no dice con prioridad, dice absoluta prioridad, ojo, no vayas a, ni ley de presupuesto. Uy, esperen que se me está por cortar, tengo que enchufar la compu, igual ya estamos terminando. Bien. Amplísima legitimación, bueno, ahí tenemos un caso que está re bueno, pero que nos fundamos en el artículo 1, era en la asesoría con Silvia Fernández, era un caso de expropiación inversa, fundado en este artículo de la ley 26061 como medida protectoria a los chicos, no contra la violencia, en este caso, no contra la violencia, pero fue uno de los primeros casos que tomó esta legitimación colectiva y para actuar en nombre de los chicos. Era un caso de la empresa llamada Peralta Ramos de colectivos en una manzana, la ocupaba como final del recorrido. Resulta que se presentan todos los vecinos, con papás y chicos también, a pedir al Estado porque esa manzana había sido expropiada con destino de utilidad pública para un colegio. Ya había sido expropiada por ley. Faltaba la asignación presupuestaria para el colegio. Rechazan, va a Cámara y Cámara dice, pará. Ahí, no sé, Ricardito, Josecito, María se presentan en nombre y representación de sus hijos. Vista asesoría. Asesoría asume la representación colectiva en base a este artículo 1 de todos los chicos del barrio y utilizando la figura de lo que es la expropiación inversa, que está legislada en España, acá no, pero por varios artículos se puede conseguir, se logra reconocer la legitimación justamente por esto. La amplia legitimación, el artículo 1 de la 26061 es genial procesalmente, y incluso se gana y se obliga al Estado a la construcción, obviamente a que Peralta Ramos salga de ahí porque en cualquier momento ya iba a usucapir como finalidad de su empresa y que se termine de ejecutar la ley que ya había sido sancionada por la legislatura, digamos, por el pueblo de la provincia de Buenos Aires para destinar eso a un colegio. Bien, otro tema importantísimo, lo dice tanto la ley federal como la provincial, la exclusión de la pobreza material como causa de separación del niño de su familia. Y en la niñez como bien jurídico protegido con prioridad estatal, de vuelta. Es deber del Estado para con los niños asegurar, de vuelta, absoluta prioridad. No hay mucho más que decir que ver lo que pasa. El procedimiento es su medida, ya con esto terminamos. Yo lo que quería hablar era, bueno, nosotros tenemos, acá era un poco lo que es cómo surge la idea de debido proceso, el debido proceso común, las garantías que ha establecido nuestra Corte a lo largo de los años. Si a esa noción le sumamos la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Federal 26061, el Código Civil y Comercial, y las leyes bonaerenses en principio 13298, 13634, 14568 y 14528,
más nuevas, tengo el debido proceso legal del niño. En donde tengo estas garantías, esto ya paso porque es muy rápido, pero a donde quería ir era que todo esto, y en relación a las medidas de protección posibles de aplicar para proteger al niño de la violencia, ya en materia administrativa y o administrativa jurisdiccional, se consagra algo que es no solo este derecho sui generis, que después empezaron a aplicar otros colectivos, como la Ley de Protección Integral de la Mujer, empezó a aplicar el derecho a ser escuchado, a ser oído, derecho a ser oído, que su opinión se tenía en cuenta, lo mismo para personas con discapacidad, y lo mismo se hizo en la Convención Interamericana para personas mayores, sino que también se agrega por el artículo 27 de la Ley 26061 la capacidad de ser, la posibilidad de ser parte. ¿Y cómo se es parte siendo menor de edad? A través del abogado del niño. Hay una discusión, obviamente es una figura independiente del asesor de incapaz, hay una discusión que no dice penal. Hay algunos departamentos que dicen está bien, no dice, pero es aplicable. Hay otros que dicen como no lo dice, no puede, entonces se queda sin la víctima, sin un defensor, sin un abogado del niño. Acá tenía, pero quería terminar con una sola cosa. Acá tenía, bueno, obviamente la tesis negatoria ya no está, con el Código Civil está, hoy yo seriamente no está. Hay una de armonización tasada, estricta, que era la que al principio tuvo la Corte, es decir, hasta los 13 no hay posibilidad de discernir actos lícitos, por lo que no hay posibilidad de dirigir técnicamente un letrado. A partir de los 13, la que generalmente se aplica, que es gradual, es decir, cuando haya madurez y edad suficiente, que se presume a los 13, pero nada quita que si está suficientemente fundado pueda ir para atrás en la edad. Y otra, que para mí es una exageración, pero da para discusiones largo y tendido, es la aplicación sin distinción. Un nene de 2 años, ponerle un abogado para que lo dirija técnicamente. Será otra la figura, pero no un abogado del niño, creo. Bien, acá entonces, previo a echarme esta garantía, debería darse esto, lo paso largo lamentablemente, pues si no vamos a estar hasta las 9 de la noche. Y este tema, dos temas acá y con esto termino, para tener en cuenta cuando tratamos de medidas de, porque siempre que haya una violentación de los derechos de la niñez, ¿no? Ya sea con padre o madre, o sin ellos, por ser ellos los perpetradores, ambos o el único que hay que tener en cuenta la edad y el grado de madurez suficiente, pero también hay que tener en cuenta algo que muchas veces se pasa por alto, y es aniñar o es menospreciar la escucha, so pretexto de decir que se lo escuche y por eso se le da al abogado, que es el consentimiento informado. Yo necesito que el chico o la chica sepa y que lo quiera. Así bien reglamenta y lo legisla el artículo 1 de nuestra ley provincial. Debo contarle lo que es y saber si lo requiere. Y si aún no requiriéndolo se creyera que es necesario, hay que fundamentarlo. El gran problema que se da en esta materia, creo yo, y es muy difícil de tratar cuando hay intereses a veces laborales en juego o colegiales, es, yo no lo logro entender, cuando tenemos procesos contradictorios entre los responsables parentales y tenemos informes en donde sostienen que se está inmiscuyendo indebidamente y contraproducentemente e iatrogénicamente al niño en el conflicto y se resuelve que vengan con un abogado. Venir con un abogado del niño significa ser parte. Significa que de cada resolución, de cada traslado, de cada necesidad de sustanciación, hay que meterlo. Tiene que saber, escuchar y opinar. Es un tema que da, y tenía acá, después se las dejo, varias jurisprudencias, tanto para un lado como para el otro, pero en fin, la idea, y con acá ahora sí termino, era tratar de sistematizar esto que intitulaba estas dos clases, que era la situación de violencia contra la niñez, tratar de entenderla separada, tratar de entenderla bajo su debida perspectiva, y fundándonos en la atomización que tenemos normativa y hacer una suerte de análisis de posibles casos, posibles medidas y los vericuetos y las circunstancias que tiene cada una. Bueno, con eso estamos. No sé si tienen preguntas, dudas. Bueno,
Si no hay dudas, preguntas, y si las tenían, demoraron mucho, así que me voy a tomar la leche, un café con leche. Gracias por estar en esta temática, que no es muy convocante. Y bueno, nos veremos, Dios mediante, en algún caso o en alguna otra charlita. Les mando un abrazo grande. Gracias, doctor. No, por favor, a ustedes, chicos. Hasta luego. Que tengan buena jornada y buen fin de.